there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele y Sean Murphy, y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Yo quiero decir una vez más que estamos muy agradecidos con el Señor, que estamos en el canal 1070 de Comcast Cable. En estas ciudades en particular, empezamos unas cuantas semanas atrás: Augusta, Georgia; Rome, Georgia; Savannah, Georgia; Charleston, South Carolina; Chattanooga, Tennessee; Memphis, Tennessee; Knoxville, Tennessee; y Nashville, Tennessee; Florence, Alabama; Mobile, Alabama; Huntsville, Alabama; Hattiesburg, Mississippi; Jackson, Mississippi; Tupelo, Mississippi; Little Rock, Arkansas; también Shreveport, Louisiana; y Houma, Louisiana. Y una vez más son los canales 1070, 1070, y estamos muy alegres de estar aquí, y oramos pues que seamos de bendición al pueblo de la ciudad en particular que mencionamos. Y cuéntenle a otros sobre Comcast Cable y nuestra participación en esas ciudades, y el Señor pues les bendecirá abundantemente. Una vez más, gracias por la ayuda que nos dieron la semana pasada: $3,462,535, y muchas gracias. Todavía nos faltan, bueno, aproximadamente $1,000,000. No lo tengo ante mí acá, así que imagino que es esa Un cantidad, poco ¿no? más, creo que 1.1 fue lo que dijo ayer. Bueno, estás en lo cierto, 1.1, y yo pues estoy agradecido por todos ustedes que nos han ayudado, que nos ayudan, y lo apreciamos más de lo que podemos expresar. Muy bien, ¿alguien sale a predicar? Sí, señor. 2, 3 y 4 de diciembre estaré en Granada, Mississippi, en Lighthouse Church con el pastor Pharaoh Wilson. Hablé con Grace el día de ayer y muchos de ustedes han estado preguntando por ella. Bueno, tenido problemas físicos, pero parece como que eso ya está resuelto. Estamos muy agradecidos y con mucha esperanza. Ella va a estar viajando conmigo a Granada, Mississippi, viernes a las 7 p.m. Ella estará ministrando. Y el sábado de 10 a 12 estaré enseñando, sábado a las 7 p.m. Y terminaremos los servicios en Granada, Mississippi, el domingo a la mañana a las 11 a.m. Así que va a ser mi última campaña del año fuera del centro familiar de adoración. Nos encantaría verlos en Granada, Mississippi. Bien, ¿tienes alguna No salida? por el momento. Sí, el 4 de diciembre mi esposa Emily y yo estaremos en la iglesia del pastor Torrance Nash. Estaremos en Columbus, Mississippi. Un servicio domingo en la mañana. Mi esposa estará cantando un especial esa mañana y yo estaré predicando. Así que nos encantaría que estuvieran con nosotros 10 a.m., 4 de diciembre. Muy bien, John, Josh. Yo anunciaré por papá y yo que estaremos en Cross Point Church el 3 y 4 de diciembre en Abbeville, Louisiana. Servicios el viernes a las 6:30. Sábado a las 10 a.m. Papá no cantará ningún especial, así que vengan por la predicación, por favor, pero acompáñenos ya en serio. ¿Dices que tu papá no va a No, 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 cantar? no. Solamente vamos a permitirle que enseñe y predique. Bueno, yo estaba esperando que así fuese. Bueno, entonces la gente bueno, se va, no va a llegar. De cualquier manera, mejor miren, el Señor prefiere que estemos enseñando y predicando. Si no entendieron toda la información que dije, lamentablemente fue mi culpa. Pero miren, vengan por favor, nunca hemos estado en esta iglesia, pero estamos muy emocionados de estar allá con ellos. También el 28 de diciembre estaré en Joshua Revolution en Erie, Pensilvania. Una combinación de Erie, Pensilvania, el 28 de diciembre. Muy frío, pero acompáñenos, por favor. La conferencia se llevará a cabo toda la semana, pero yo estaré el miércoles a las 10 de la mañana. Brian Haney estará con nosotros y él estará cantando. Y estamos muy emocionados por todo eso. Creo que Dave y Martha Borg van a acompañarnos y creo que Bob Cornell también. El pastor Dave River estará también allí, así que va a ser un tiempo maravilloso esa semana. Todos los servicios en Bayfront Convention Center. Y una vez más, 28 de diciembre, 10 a.m.,
Tal vez también Muy mencionó interesante. que es Mike Chory, el pastor. Sí, Joshua Revolution. Este ha Excelente. sido su ministerio desde hace muchos años y los jóvenes, mucha gente ha estado allá. Él comenzó una vez más y realmente muy agradado, muy feliz con lo que él está haciendo con lo del mensaje de la cruz en su área Ujú. y haciendo que llegue a la juventud. Qué bueno que usted mencionó eso, porque el hermano Mike no podemos pedir realmente un mejor pastor. Amén. Él ama al Señor, ama a las personas y fuertemente predica el mensaje de la cruz y su enseñanza sobre la profecía bíblica y eventos finales es Sí, excelente. Él toma mucho tiempo tiene una iglesia en enseñando. Niagara Falls. Así es. Ellos estarán en Erie en esta convención Sí, porque cada año lo cambiaron hacen. de localidad. Tiempo Amén, así atrás, es. Mike me parece que estaba ministrando en las escuelas o secundarias, me Sí, sí, parece. ha estado muy activo, ha hecho eso, ha estado también bueno, activo en, ¿cómo se llama? Sí, como capellán para muchos equipos de fútbol, creo que para los Bills de Ujú, Buffalo así también, para el es. equipo profesional. Y él pidió nuevos testamentos del expositor. Nosotros le enviamos creo que 500, Yo ¿no? le garantizo que Mike los Sí, puso en claro. buenos lugares, es un hermano Él lo es, excelente. realmente que lo es. Muy bien, estamos leyendo de Gálatas capítulo 3, versículo 10. John, por favor. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Bueno, esas son palabras poderosas. El creyente solamente puede estar bajo la ley o la gracia. Es una cosa o la otra. Solamente se puede llegar a la gracia a través de la cruz. Si confía en la ley, cualquier tipo de ley que sea, hay maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para obtener la justicia de la ley, la persona debe de guardar la ley perfectamente, así nunca fallando. Tal no es imposible, así que solamente deja la cruz como el medio de salvación y victoria. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que se está diciendo aquí? Y bueno, no voy a decir si es correcto, porque obviamente es correcto, es la palabra de Dios. Pero estas personas que ustedes resaltan una y otra vez, los judaizantes, esos actualmente que están tratando de guardar la ley, eso quiere decir que están bajo maldición porque no lo están haciendo. No la pueden Sí, guardar. la batalla con este texto en particular, en la escolaridad y entre otros, es que es si está hablando con creyentes que ya partieron, que malentendieron su posición y se dirigen hacia la ley, o si está hablando de personas que jamás han aceptado a Cristo y que solo están tratando de vivir por la ley, o para la ley, bajo la ley. Aquellos que están en la ley, pensando que la justificación viene por la ley, ellos están bajo la maldición de la ley, que significa que ellos van a tener que llevar la pena completa de no poder guardar la ley. Van a estar ante Dios en el juicio del gran trono blanco y la ley, la palabra de Dios misma, va a sentenciarlos, por decir así, a la eternidad y en ese sentido eso es una maldición. Pero ellos no leen estos textos personalmente. Bueno, cuando hablamos del creyente tenemos que balancear las cosas, algo que yo quisiera que todos opinaran. La idea de el creyente, y hemos enseñado una y otra vez que no podemos maldecir lo que Dios ha bendecido. Entonces, cuando hablamos del creyente que está bajo la ley, estamos hablando de que él está sin el beneficio de la gracia, sin embargo, aún es un creyente, así que tenemos que balancear ese proceso. No vamos a recibir la ayuda del Espíritu Santo, estaremos frustrando la gracia de Dios. Entonces, ¿significa eso que el creyente literalmente es maldito por Dios? ¿O significa solamente que el creyente ya no recibe la ayuda que necesita? Y tenemos que balancear eso. Bien, pero yo creo que esta maldición se proclamará a sí mismo en el corazón y la vida de cada persona que trata de vivir por medio de la ley. Tiene toda la razón. En el hebreo, la escritura nos lo dice claramente, Deuteronomio 27, Mm, 26, para compartir varias de las palabras que nos dan
más claridad de lo que está diciendo aquí. 27:26 de Deuteronomio dice, maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Y esta palabra maldito es lo, en hebreo significa estar sin, estar falto de algo, no significa condenado o maldito en el sentido de perdición. Sin las bendiciones de Dios. Exactamente. El que no confirmare, cum, la idea de levantarse y salir de cumplir. Lo que básicamente están diciendo es que maldito si no confirman, queriendo decir que ustedes van a estar sin los beneficios de lo que la ley debe Así producir si usted es. no cumple todas las acciones que la ley requiere, porque esa palabra confirmar, como se utiliza aquí, es un verbo. Veamos esto de esta manera. Cuando nosotros pensamos en la ley, pensamos en los 10 mandamientos, los días de fiestas, los sacrificios y todas esas cosas. Cuando un individuo, tan sincero como puede ser, trata de vivir una vida victoriosa por o a través de guardar leyes que han inventado ellos mismos o su pastor ha inventado o su denominación ha establecido. Por ejemplo, si la persona dice, puedo ayunar 30 días y puedo hacer esto y esto y aquello, eso convierte el ayuno en una ley. Correcto. Y en lugar de bendecir, será de maldición. Así es. Y realmente le hará daño a la persona, se encontrarán en dificultades y físicamente, económicamente, mentalmente, en la manera que sea. Así es como lo veo. Pablo diría que frustraron la gracia de Dios, trataron de obtener estas cosas por la ley. No quiero decir que están No, perdidos, estamos no. hablando de recibir los beneficios y los medios por los que pueden tener la liberación de lo que están Pero peleando. sí me refiero a que sobre ellos recibirán problemas y dificultades que son causados por ellos tratar que de hecho están, y bueno, no lo quiero decir de esta manera, pero están poniendo a un lado la cruz. No puede tener ambas cosas. La ley y la cruz, uno cancela al otro. Juxtaposición uno contra el otro. No puede estar en la ley y recibir los beneficios de la gracia, no pueden vivir por la gracia y hacer las obras de la Exacto. ley. Las tremendas bendiciones de la cruz, y allí es donde están todas las bendiciones, son disminuidas si la persona trata de vivir para Dios por medios de la ley. Ahora, ellos no lo ven como una ley, pero lo es. Si no es la cruz, si no es mi fe en Cristo y la cruz, es ley. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con eso o estoy exagerando? No, creo que usted solo quiere definir la maldición, es lo que John acaba de hacer. Bueno, sí, como ejemplo, cualquier persona a través de toda la historia que ha tratado de vivir fuera del camino de Dios, siempre ha traído cosas no queridas en la vida. Por ejemplo, si nos fijamos en el libro de los jueces, ellos estaban en el libro de Deuteronomio, habían recibido de parte de Moisés cómo vivir para Dios y cómo ir a conquistar su nación y cómo ir a reinar y gobernar donde ellos debían estar, no se unieran a otras naciones, que no se unieran a otras naciones y en vez de hacer lo que Dios había querido para ellos, habían tratado de vivir como ellos querían, trataron de hacer lo que ellos querían y había un ciclo eterno de fracaso y libertad y rescate de parte de Dios y otro fracaso por medio de un juez. Y vemos esto también en Romanos. Pablo trató de vivir para Dios a través de sus medios personales y fue exactamente lo mismo. Fracaso, arrepentimiento, fracaso, arrepentimiento. Y creo que, como estos hermanos han estado diciendo, es muy cierto el día de hoy en el creyente también, que al tratar de vivir para Dios mediante nuestros medios y hacer lo que queremos, de acuerdo a cómo se describe esta maldición, vamos a dañar u obstruir el trabajo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y creo que se muestra en toda la Biblia. Es que no puedes tener ambas cosas porque no Correcto, va a así es. funcionar. El Espíritu Santo no lo aprueba y alguien dice, bueno, y en algún momento usted vio eso como ley, como victoria y realmente era ley. Claro que sí, claro que sí. Y eso trajo dolor y sufrimiento que yo no quiero vivir otra vez y por la gracia de Dios pues no lo voy a vivir.
pero la mayoría de los cristianos hoy día, y lo que estoy a punto de decir, no lo están haciendo maliciosamente, lo hacen ignorantemente. Ellos realmente no saben cómo están practicando la ley cuando lo están Amén. haciendo realmente. Pero Dios tolera la ignorancia por un tiempo y usted dice, no, yo no creo que lo va a hacer. Claro que sí. Si no, todos nosotros estuviésemos en grandes problemas. Él lo tolera, pero tarde o temprano, Él lo va a llamar, nos va a llamar a cuentas y ahí es cuando viene la situación. Y no va a ser algo agradable. Él él no puede tolerar, escuche bien, la ley. No lo puede hacer porque no va a funcionar. No se puede hacer. Y hay que guardarla perfectamente para tener justicia y no se puede. La escritura dice que la fortaleza de la ley es, el individuo va a ver la naturaleza pecaminosa reinar y gobernarlos en sus vidas. Y eso mismo debe traer al individuo a la realización de que lo que están haciendo, la ley está obrando a su favor, mostrándoles que no son santos, no son justos, que con sus acciones no tienen éxito y por lo tanto necesitan regresar a la cruz. Por eso es que el mensaje es tan importante. Hermano Swagger, la gente no ha escuchado cómo vivir este caminar. Se Así les ha dicho, es, eso así es lo que tienen es. que hacer, no funcionó, traten esto. Hace años yo trabajé en Mm, cierta área en Pittsburgh, hace 35 años, solía hacer ejercicio con un psicólogo y en un día comenzamos una conversación y yo le dije, ¿qué es lo que se debe hacer? Él me dijo, yo hago psicoterapia. Le dije yo, bueno, permítame hacerle una pregunta, ¿qué es lo que usted hace con la gente? La mayoría de gente llega, tienen problemas y han perdido su confianza. Entonces yo les digo qué es lo que tienen que hacer para recobrar su confianza, pero ellos tienen que hacerlo, pero yo les digo cómo hacerlo. Yo le dije, dime un ejemplo. Bueno, me dijo, si están luchando en argumentos con su esposa o la pareja, les digo, tienen que dejar de argumentar, tomen pasos pequeños, no reaccionen a sus reacciones. En esencia, usted le da un régimen de trabajo. Por supuesto, necesitan una delineación de cómo hacer las cosas y esa fue su respuesta para solucionar los problemas y a él se le pagaba $250 por hora. Ahora recibes esa respuesta de un Y pastor. ahora la iglesia le dice a la gente que esto es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, en vez de decir, miren, pongan su fe en el objeto correcto y lo que Cristo ya ha logrado. Y entonces van a recibir los beneficios de la obra del Espíritu Santo que Así es. nos avivará. Y ese es poder de resurrección de lo que estamos hablando, que el mismo poder que resucitó a Cristo mora en nosotros y avivará nuestros cuerpos mortales. Toda ley, no importa quién la está llevando a cabo, concluye con una persona tratando de guardarla, ¿no? Exacto. Porque Dios no va a operar en esa Yo capacidad. me pregunto, ¿qué sucede si les damos una instrucción y no funciona? Bueno, les digo que hagan otra cosa, dijo él. Así que solamente como arrojar dardos, uno se arriesga con la vida de la gente y eso es lo que, miren, nosotros hablamos de la vida con propósito y otros movimientos, movimiento hebraico, cualquier movimiento que se esté utilizando el día de hoy, que esté tratando de darle a la gente una avenida para vivir para Dios, tal vez tengan un celo por Dios, pero si no entienden la justicia de Dios que vino a través de la cruz, no van a recibir los beneficios, no van a recibir los Solamente a beneficios. través de la cruz. Hago una pregunta, los versículos de los que en los que estamos viendo, no recuerdo que hayamos leído el versículo 9. Se hizo ayer eso, Bueno, sí. no pensé que lo habíamos leído, pero de cualquier manera, tal vez La lo que ley iba a no era decir de es que fe. tal vez si nosotros juntamos, creo que es importante ver los versículos 9 y 10 juntos, porque ahí es donde la comparación está. Pero el enfoque de todo esto, en lo que yo podría ver una gran aplicación aquí, por supuesto, la santificación es muy importante, pero esto específicamente creo que debemos tratar en cuanto a la noción de que hay mucha gente a quien se le aplica todo esto. Ellos mantienen un régimen de obras y eso es lo que ellos usan como su base para la salvación y también la justificación. Sé que tratamos con eso consistentemente, pero hay mucha gente en todo el mundo, en iglesias, que ellos asumen su salvación por causa de su régimen de obras y la fe no entra en el asunto. Josh, ambos, el que no es salvo y el salvo caen en la misma categoría. El que no es salvo piensa, están haciendo estas cosas que les va a traer salvación en lo que esté haciendo, en lo que estén haciendo que no es así, y el cristiano está haciendo esto pensando que le trae victoria, lo cual no es así. Y para la persona que basa su salvación, su entrada al cielo, en esa lista de buenas obras, no trata esto con
la raíz de su corazón, de la situación, porque mucha gente dice ser salve, por supuesto nosotros no juzgamos a la persona, al corazón, pero la persona dice, por supuesto que soy salvo. Si usted le pregunta, ¿usted es salvo? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo voy a tal y tal iglesia, o yo soy parte de esta denominación, o hago esto, hago aquello, hago esto y esto otro. Pero de ahí es de donde ellos tienen su salvación. Hay mucha gente así que cae es. bajo esa categoría y a ellos no les gusta, no les gusta escuchar que hablemos de esto, no les gusta, los irrita porque lo que uno está diciendo es, bueno, básicamente, mira, yo voy a la iglesia, yo doy, hago muchas buenas obras a través de la iglesia y me están diciendo que eso no me compra ni me gana nada en cuanto a la salvación. Y es exactamente lo que estamos diciendo. La salvación es un acto que llega por fe, por lo tanto vivir para Dios de la misma manera. No hay cambio en el mecanismo. Pero como en el versículo 9 lo que quiero decir es que no creo o no creía que habíamos tratado con eso, pero en esencia creo que sí. Sin embargo, en el versículo 9 los que son de la fe son benditos con el creyente Abraham, recibiendo la bendición de la justificación por fe. Entonces, el contraste es que los que operan bajo las obras no tienen bendición de justificación por eso. Bueno, Ah, sí, también queremos llegar y venir, entrar, y por eso es que lo mencioné anteriormente, la escolaridad en Gálatas, especialmente los eruditos que quieren que hablemos de la condición incondicional eterna o la seguridad incondicional eterna. No tratan con gente salva, sino gente que no es salva. Estamos ujú. tratando con gente que sí es salva en Gálatas. Esa es la doctrina. Entonces, si partimos de esa premisa, una vez más, regresemos y cambiemos la definición. Ya lo dijimos, John lo dijo, pero tenemos que volverlo a decir. Esa idea de maldito. El creyente puede ser bendecido por Dios entrando a una relación de la manera correcta, pero también puede estar bajo el juicio de Dios si rehúsa y se revela, tal como el pueblo de Dios siempre ha estado, de la manera como Dios ha definido su relación. Y esto es de lo que esto realmente habla. La medida de Dios de juicio a la humanidad siempre ha sido, si rechazan lo que yo ofrezco, voy a permitir que el pecado tenga dominio sobre vosotros. Regresamos a Así Romanos es, 1. así es. El hermano Jonathan acaba de decir exactamente lo mismo de otra manera. Si rechazamos a Cristo y la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros ahora, y lo digo específicamente como creyentes, entonces nos vamos a hallar bajo el juicio de Dios que incluye la idea de que la gracia se retiene, frustramos la gracia de Dios, el Espíritu Santo llega a un punto mínimo de obra en nuestras vidas y básicamente quedamos a nuestras, bajo nuestras fuerzas para ganar esa pelea contra el pecado y creo que vamos a perder esa batalla y a eso es a lo que se está refiriendo. La maldición no habla de una perdición, ¡boom! Ya salió y fuera de de la vida con Dios. No, de hecho usted está experimentando que Dios lo está entregando a los poderes de las tinieblas. Entonces el cristiano, el creyente nacido de nuevo que es justificado por fe y santificado por fe, si él expresa fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho, y eso es el mensaje de la cruz, este es el camino de Dios, él va a recibir la bendición de Dios y si no lo hace, trae el juicio de Dios que definimos en este texto como una maldición. Llega al punto central, y es que es la cruz de Cristo o no Amén. es nada. Hermano Swagger, Adelante, no adelante. quise interrumpirlo, pero si me permite decir esto de esta manera también que, bueno, hago una pregunta primero. ¿Será bueno decir que la bendición o tener la bendición de Dios y ya no tenerla, esa es una maldición en sí mismo? ¿Puede ser visto de esa manera o no? Porque estos son Gálatas que estaban caminando en la verdad y ahora habían sido engañados, ¿verdad? Están caminando, viviendo engañados y ahora potencialmente tratan de obrar a través de la ley. Los judaizantes les dijeron que lo hicieran y vemos en el versículo que si están bajo la ley ya no tienen la bendición de Dios. Diría que eso mismo es una maldición. Bueno, si nosotros nos faltan las bendiciones de Dios, definitivamente eso es una maldición, Correcto, exactamente. porque yo quiero las bendiciones de Sí. Dios, por ejemplo, ¿no? Recordemos que hay resultados espirituales. Usted lo mencionó en Romanos 7 ya.
Entonces hay resultados espirituales por rechazar el camino de Dios que no pueden ignorarse. La ley del pecado y de la muerte comenzarán a reinar y gobernar de alguna manera, de alguna forma, cuando rechazamos la medida de Dios. Eso es estar bajo la maldición, de acuerdo a cómo la definimos. Es la palabra hebrea esa, estar sin. Y Faltos de, es así la es. razón por la cual le digo a la gente que por favor vean esta programación y escuchen lo que estamos intentando decir, porque es la llave a la victoria realmente Correcto. en la Así vida de es. la persona. Y es el mayor mensaje que el hombre ha conocido. Y nosotros recurrimos a otra cosa, vamos a traer, a traer maldición sobre nosotros. Porque cuando entendemos lo que Cristo hizo para ir a la cruz, el precio que Él pagó, y nosotros que ignoremos eso, tratamos de establecer nuestro propio camino a la victoria, o como le llamemos, al Señor no le agrada eso. Yo lo he vivido, yo sé de lo que estoy hablando. Él tiene paciencia, mucho más paciencia que la que tenemos nosotros, como se puede entender, ¿verdad? Pero tarde o temprano, si la persona continúa en lo que refiere a la ley, entonces vamos a recibir terribles problemas en nuestras vidas. Hermano Swagger, lo quiero decir de esta manera. El momento en el que el objeto de fe cambia, hay un resultado negativo. El momento no se requiere de un Oh, yo tiempo estoy de prolongado. acuerdo. A veces tal vez requiera un poco de tiempo antes de que se manifieste, pero el instante, estamos hablando de leyes espirituales que no pueden alterarse. La ley del pecado y de la muerte es una ley que atrae a la humanidad y no podemos vencerla sin la ley de la vida del Espíritu en Cristo. La mayoría de los creyentes, su fe y confianza no está en Cristo y este crucificado. Amén. Realmente está en que ellos vayan a sus iglesias o entregar sus diezmos o memorizar sus versículos de vez en cuando, y muy pocos tienen su fe y confianza exclusivamente en Cristo y la cruz. Correcto. Cuando hablamos de la ley, y quiero citar a Santiago 2:10, porque todo aquel que guardare toda la ley, sin embargo, ofendiere en un punto, él es culpable de toda. Así que si la persona está tratando de vivir por reglas y leyes, aún leyes construidas por sí mismo, lo que están tratando de hacer es probarle a Dios que ellos han perfeccionado, bueno, que tienen perfección en sí mismos y también por eso pueden tener su bendición. Eso no No, puede no. suceder, no va a funcionar. Y cuando se trata de producir una relación con Dios a través de la ley, simplemente va a refutar y contradecir su posición. Usted no puede mantenerla. Usted va a probar ser digno de la maldición, del juicio de Dios, en vez de su bendición. Lo único que va a traer la bendición de Dios es que mi fe esté en Cristo y yo esté escondido en Él. Y luego la bendición de Dios puede comenzar a moverse. Luego la ayuda del Espíritu Santo puede llegar. Recientemente estaba hablando con un hombre y le pregunté, un hombre muy rico, le pregunté, ¿usted conoce al Señor? ¿Es salvo? Oh, sí, yo creo que lo soy. Y le dije, bueno, ¿y cómo usted llegó a esa conclusión? Me dijo, bueno, yo proveo trabajo para miles de familias con mi negocio. Y, y esa era su manera de pensar. Él pensaba que eso significaba salvación. Y realmente creía que era salvo. Y vi otro por televisión también, que había dado 37 millones de dólares para renovar el monumento de Washington. Y quien le estaba haciendo la entrevista le preguntó, ¿usted cree que hay un cielo? Él dijo, claro que sí. ¿Y piensa usted que va a ir a ese lugar? Yo creo que sí, también dijo. ¿Y por qué piensa eso? Y él dijo, bueno, porque yo he dado 37 millones de dólares para reparar el monumento de Washington. Y, y también he dado dinero en otras organizaciones sin fines de lucros. La mayor parte del mundo opera en esa base. Si no tienen 37 millones de dólares, claro, pero si son 37 dólares, ellos piensan que eso les va a ganar algo.
Aún estamos obrando desde el estándar de justicia por obras, que siempre eleva lo que nosotros hacemos. Y hago la pregunta, ¿está usted haciendo algo malo? Porque si usted está tratando de operar en ese estándar, una cosa mala va a ganarle a todo lo bueno que haga dentro de la mente de Dios. Cada creyente debe de poner su fe, cualquiera que sea la situación, en Cristo y este crucificado. Ese es el precio que Él pagó. Todo lo demás es simplemente palabras vacías. Usted ponga su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y manténgala exclusivamente allí 24 días, 24 Así o es. días en el mes, 8 días en la semana. Ese es el secreto bíblico. Ese es, esa es la manera de vivir para Dios. Y, y el Señor le bendecirá, le ayudará, le fortalecerá como nunca antes si usted hace lo que acabo de decir, su fe en Cristo. Bueno, yo creo que Jesús murió por mí. Debe de creer eso, debe de creer que Jesús murió por usted, pero yo estoy hablando de la vida diaria. Su fe debe de estar en Cristo y la cruz, y es la razón por la cual decimos que la cruz de Cristo debe de ser el blanco de su fe. No lo que usted haga, no estas cosas que usted sabe, que usted piensa, bueno, eso me hace aceptable ante los ojos de Dios. No es así. Su fe en Cristo y la cruz es lo único que es aceptable ante Dios, ¿correcto o no? Exactamente, ese es el punto. Todo lo demás traería su juicio, traería esta maldición de la que estamos hablando y variaría una vez más en la vida y corazón de cada creyente, pero no, mire, yo quiero las bendiciones de Dios, hermano Swagger. Claro que sí. Bueno, yo tal vez lo esté diciendo muy fuerte, pero yo creo que hay millones de familias hoy día quienes están luchando en lo que refiere a sus hijos que no están avanzando bien en la escuela o la universidad, o tienen problemas en su trabajo, y el esposo y la esposa no se llevan bien, están discutiendo constantemente, cualquiera que sea la situación, y tienen problemas económicos constantemente, nunca se detiene. Yo creo que esa gente, si pone su fe en Cristo y la cruz, y la mantiene en Cristo y la cruz, y no se dan por vencidos simplemente porque hay un problemita, no van a rendirse. Gradualmente empezarán a ver esas cosas corregirse y las dificultades puestas a un lado y las bendiciones de Dios llegarán sobre su vida. Así es, ¿Crees sí, lo que estoy sí, diciendo? yo lo creo. Está describiendo uno de dos estilos de vida, la fe en el yo y lo que yo hago, o fe en Cristo y lo que Él ha hecho. El único estilo de vida que Dios bendecirá, y Él lo bendecirá, es aquella gente que depende de Él. Esta idea de justicia relativa, yo soy mejor que Bob, tal vez no tan bueno como Sue. Mire, yo regreso a lo que dijo Santiago. Si encontramos un aspecto de nuestra naturaleza, carácter, actitud o acción que no le agrade a Dios, entonces todo ese sistema de obras que estamos tratando de usar como base es inválido. Uno nada más, una cosa, algo que suceda incorrecto lo invalida. Entonces la perfección solamente se da y se otorga cuando uno hace lo que usted ha dicho, mantener nuestros ojos en Cristo y lo que Él ha hecho y hay que Y mantener nuestra fe mantenerla allí. allí. Ese- Había Tenían un celo por lo que Pablo decía, pero no entendían la justicia de Dios. Por eso trataban de establecer su propia justicia. Y luego dice que Cristo es el final de la ley, la meta, el cumplimiento de la ley para ellos que creen, ¿no? La ley solamente fue diseñada y había muchos propósitos. Uno de ellos era revelar la santidad de Dios y el estándar de justicia de Dios. Pero sabemos que, lo cual el eh, hombre no podía hacer. lo sabemos claramente, la ley, el problema era nuestro, él dijo esto en Romanos, lo que la ley no podía hacer porque era débil a Desde la través de la carne. carne, Dios enviando a su Hijo condenó la ley. Entonces, para que nosotros podamos cumplir la justicia de Dios. ¿Y cómo sucede esto? Eso sucede cuando no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Amén, así es. Caballeros, he sentido la presencia del Señor
mientras hablamos de lo que estamos diciendo. Esta es la llave a la victoria. Esta es la llave de una vida más abundante. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan más abundante. Dios quiere bendecirle y nosotros amarramos sus manos, podemos decir, cuando ponemos su fe en cualquier otra cosa y todo, no importa lo bueno que sea, cualquier cosa. Hablando con un hermano el otro día, eh, acaba de pasar un huracán no muy lejos de aquí y en esa iglesia ellos limpiaron el camino que iba de camino a la viuda para que la viuda pudiese llevar entrar su vehículo. Hicieron eso en 10 o 4 casas y pensaron, bueno, eso es Dios, somos santos, miren lo que hemos hecho. Pero es sorprendente cuántos cristianos creen y creen cualquier otra cosa aparte de Cristo y este crucificado. Y es muy bueno lo que estaban haciendo. Yo Amén. no lo disminuyo de ninguna manera. No lo abolo, pero yo me di cuenta que su fe no estaba en Cristo. Y que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y yo siento la presencia de Dios en esto. Y si escucha lo que estamos diciendo, cambiará su matrimonio, su hogar, su negocio. Bueno, yo lo traté en una ocasión y no funcionó. Bueno, usted no trata la cruz. Usted pone todo en esto, lo que Jesucristo ha hecho. Si no me da a mí nada, yo allí mantengo mi fe, aunque solamente me dé mi salvación. Pero Él hará mucho más en su vida. Le dará tarde o temprano abundante bendición. Damas y caballeros, depende de ustedes. Depende de ustedes, lo pueden escuchar y ponerlo a un lado, o lo pueden escuchar y hacerlo. No es difícil, es Amén. muy simple. Amén. Ya volvemos. Estamos de vuelta y todavía siento la presencia del Señor, damas y caballeros, sobre lo que estamos hablando. Ponga su fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Y si usted hace eso y la mantiene allí, las bendiciones de Dios fluirán abundantemente en su vida. Lo creo así con todo mi corazón. Y si usted trata de avanzar a través de la ley o reglas que usted inventa personalmente, realmente usted está bajo maldición. Y, y conociendo al Señor, sirviéndole y estando bajo maldición es algo horrible. Realmente usted está poniendo a un lado las grandes bendiciones que Él quiere poner sobre usted. Y lo hará si usted mantiene su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Jesucristo vino a este mundo con un propósito y eso fue ir a la cruz. Y yo quiero que usted piense en lo que le estoy diciendo. Y bueno, Él es Dios, Él es Dios y vino como hombre. Él no perdió su deidad. Él funcionó en lo que refiere a un hombre lleno del Espíritu Santo, pero su propósito primordial fue ir a la cruz, porque tenía que ser de esa manera para redimir a la humanidad. Simple fe en lo que él hizo, lo llevó a cabo, él no lo perdió en lo absoluto, lo llevó a cabo completamente, para que todo aquel que venga pueda venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Alabado Dios. Gracias a Dios que es gratis. Si hubiese querido dinero, hubiese sido tanto dinero que no lo hubiésemos podido costear, pero es simple fe en Él. Y, y no sería solamente nuestra salvación, que es lo mayor y mejor en nuestra vida, pero también es para bendecirnos. Estoy terminando de estudiar a Abraham. El Señor bendijo a Abraham. Él era rico en oro y plata.
fue abundantemente bendecido y nosotros somos los hijos de Abraham. Y, y yo creo que Dios quiere bendecirnos sobre todo espiritualmente, pero yo creo que nos bendecirá económicamente, físicamente, domésticamente, en toda manera que podamos pensar, Dios quiere bendecirnos. Ahora bien, ¿usted cree eso? Yo creo que usted lo cree. Démosle la oportunidad de que Él lo haga. Ponga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y deje esa fe allí. La alabanza dice, déjelo allí, déjela allí. Ponga su fe en el Señor y déjela allí. Confía y no dude. Lleve su carga al Señor y déjelas allí. Alabado Dios. Esa es la llave, damas y caballeros. Usted créale a Él, confíe en Él y, y Él hará cosas para usted que usted nunca soñó. Yo sé a qué me refiero. Alabado Dios. Muy bien. ¿Alguien más puede decir algo sobre el versículo 10? Solo quiero decir esto. En los últimos meses yo he escuchado de más y más individuos que hacen la declaración, desde que escucharon este mensaje de la cruz, ha cambiado, absolutamente cambiado toda su vida. Un individuo lo dijo de esta manera. Ellos están haciendo de lo que se está hablando aquí. Ellos estaban bajo ley tras ley, algunas hechas por sí mismos y otras que adquirieron de la Biblia y otras por otras personas. Y él dijo, número uno, Número uno, era una vida de miseria y de carga perpetua, porque no podían cumplir con todo lo que sentían que se requería. Pero este mensaje de la cruz cambió todo y dijeron que cuando comenzaron a entender, de acuerdo a cómo el Espíritu de Dios se lo reveló, esa carga y todo eso fue levantado. Sintieron una libertad, un gozo, una vida que no habían experimentado antes viviendo para Cristo. Dijeron que los trajo de vuelta a cuando recién habían sido salvos. Yo vi cuando mis cargas se fueron, las cargué durante años, día y noche, pero Sí. no recuerdo la próxima estrofa, pero es muy buena. Fijémonos en Israel, en atadura egipcia. No había nada que ellos pudieran hacer para poder salir de esa atadura. Dios los libertó. Y Ujú. cuando Él los libertó de Egipto, salieron de ahí primeramente sanados, completamente llenos de vida, bendecidos. El Señor los El bendijo. Señor me dijo específicamente, mi pueblo están en la misma condición que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Fueron esclavos al faraón. El otro día estuve en Cairo, Egipto, y nos llevaron a una excavación en el medio de la ciudad. Y allí se podían tal vez construir cientos de estos edificios allí. Y le pregunté a la señora que era la guía, le dije, pero ¿será posible que el pueblo de Israel pudo haber trabajado en este lugar, trabajando el mármol para construir las ciudades de Egipto? Y ella se quedó pensando un momento, no me dijo nada, finalmente me dijo, Reverendo Swagger, muy posible así fue. Tuvieron que trabajar en este lugar porque volvía esto a su tiempo. Y, y realmente muchos cristianos están viviendo como esclavos. Amén. Demasiados cristianos están viviendo como esclavos y, y no es necesario. Amén. No es necesario, no tiene que hacerlo. Dios le ama. Sí. Escuche lo que le estoy diciendo. Él le ama en gran manera. Amén. Él le ama lo suficiente que Él vino a este cuerpo mortal con una razón y por una razón, y eso fue a ir a la cruz. Todo lo que Él hizo fue importante, pero Él vino para ir a la cruz para redimir a la humanidad perdida. Y, y Él pagó el precio que debíamos, pero no podíamos pagar. No era posible. Pero yo creo que Dios es un Dios de bendición. Y si vivimos bajo la ley, funcionando la ley, no tendremos esas bendiciones. Es maldición allí. Y realmente usted no quiere tomar esa dirección. Y de la manera de no vivir eso es poner su fe, como dije, esto es poniendo su fe en Cristo y este crucificado. Realmente, permítame decirle, si si Dios nunca pone una vasija de oro ante usted,
pero le da a usted su paz y gracia y usted sabe que está viviendo con Dios. Aleluya. Permítame decirle, esa es una bendición sin paralelos. Alabado Dios. Hermano Swagger, tratemos con esto. No está en el texto, pero en nuestra conversación tal vez nos pueda ayudar. Hemos hablado de la ley como el hecho de que no es el medio de la santificación, crecimiento, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de gente cuando inventa sus propias leyes escogen acciones Mm, bíblicas propias y correctas, probablemente como la gente de la que estaba hablando Josh, trabajaba bajo acciones bíblicas correctas, como leer la Biblia, orar y todo eso. correcto, Cuando correcto. usted tiene su fe en Cristo y el crucificado, hay un fluir de gracia que le provee a uno, fortalece gozo. Pero esas mismas acciones no tienen el peso, no son una carga. Hay algo que Ujú. fluye de una relación con Cristo, entonces solo quería una vez más reafirmar lo que hemos continuado diciendo, que nuestra fe en Cristo y el crucificado no nos pone bajo la ley, pero las actividades cristianas normales son hechas por un corazón de gozo. Ya no las hago para tratar de ganarme una relación con Cristo. Tengo una, entonces eso hace que leer la Biblia no sea un trabajo, una obra, no algo que yo haga para ganarme algo y para tener algo con Dios. Las obras tienen su lugar cuando la ley, o perdón, cuando la gracia fluye, pero la gracia solamente fluye cuando nuestra fe está centrada correctamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Solamente, Solamente, solamente. solamente. Y Él pagó un precio terrible para que podamos tener esta salvación abundante y es verdaderamente abundante, damas y caballeros. Bien, saben que, John, vamos a leer el versículo 10 una vez más y también el 11. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Damas y caballeros, eso es fuerte. El Espíritu Santo dice, léalo cuidadosamente y entienda, el Señor no estará bromeando acá. El Espíritu Santo está hablando en serio. El creyente solamente puede estar bajo la ley o la gracia. Es una o la otra. Solamente podemos llegar a la gracia a través de la cruz. ¿Usted escucha lo que le estoy diciendo? Solamente se puede llegar a la gracia a través de la cruz. Si la persona está confiando en la ley, cualquier tipo de ley, la persona tiene maldición. Porque escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para obtener la justicia de la ley hay que guardar la ley perfectamente, por lo tanto nunca fallando. Tal es imposible. Así que eso deja solamente la cruz como el medio de salvación y victoria. Es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Cuando él dice que ningún hombre, está hablando en serio, damas y caballeros, porque es imposible que el hombre perfectamente guarde la ley. Porque el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Yo no sé qué más claro puede decirse esto. Realmente esto lo pone claramente. Si usted está bajo la ley, está bajo maldición. Y, y no importa si son leyes de Dios, que nosotros, bueno, tenemos que guardar esas leyes, pero ¿cómo lo hacemos? Realmente simplemente por la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y ahí está. Eso es todo lo que Dios requiere de usted. Él no requiere que usted establezca un sistema de leyes, que las ponga allí para que usted lo vea cada día como algunos lo han hecho. Realmente eso no va a funcionar. No va a funcionar. La ley establece claramente cuando su fe está en Cristo y la cruz. Todo lo demás está establecido. Los 10 mandamientos están establecidos, ¿no? Sí, Están amén. establecidos. Hermano Swagger, mi mente sigue regresando al concilio de Jerusalén en Hechos 15. Estaban tratando de decidir qué hacer con estos gentiles que habían sido salvos. Estaba más allá de su
de su proceso. Pedro se levanta en Hechos 15:10, dice, por lo tanto, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo en el cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Versículo 11 dice, mas nosotros creemos que a través de la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Y Pablo estaba diciendo en Colosenses, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en él. Así que no solo creer en Jesús para recibir la gracia de Dios para salvación, pero también es mi vida diaria. Cualquier otra cosa, pero dice que es un yugo, es una atadura, es un peso que yo no puedo llevar, no puedo ser libre de él. Un yugo que está en un buey es puesto para guiar y restringir a ese animal para que trabaje en cierta área y jale lo que tiene que jalar. El yugo de la atadura de la ley en mí me restringe a Dios en sus bendiciones y no permite que yo me haga disponible a esas bendiciones. Entonces, una vez más, mi mente no puede dejar el hecho de que siempre ha sido esto, siempre ha sido ley como yugo. Sin embargo, Dios siempre ha abierto camino. En el Antiguo Testamento Él abrió camino a través de los sacrificios. Uno no puede guardar estas leyes, así que aquí hay 5 sacrificios, diferentes sacrificios para diferentes áreas. Pero ahora tenemos un sacrificio nada más. Y ese sacrificio es suficiente para quitarme el yugo de pecado, de atadura, para que yo así pueda es. tener la gracia de Dios fluyendo libremente en mi vida. Y cuando eso sucede, como usted dice, la bendición sobre bendición en mi vida sucederá. Leamos el versículo 11, como el hermano aquí ha dicho, Jonathan. Léelo, John, por favor. Versículo Y 11. es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Porque es imposible que el hombre perfectamente guarde la ley. Permítame decir lo siguiente. Muchos cristianos que escuchan esto, y bueno, yo no me voy a molestar con ninguna ley, yo sé que Jesús satisfació eso y no es necesario. Y aún nosotros decimos, yo hubiese dicho lo mismo 30 años atrás, exactamente lo mismo. Yo sé que Jesús guardó la ley y a la vez tratan de caminar en victoria por leyes que yo invento propiamente. Realmente, leyes que Dios establece es una cosa, pero las que nosotros inventamos son inútiles. Y estaba yo tratando de caminar en victoria en leyes que yo establecí. Y usted dice, bueno, ¿y qué tipo de leyes? Yo tuve que orar tantas veces cada día y todavía oré tantas veces ahora como lo hacía en aquel tiempo. Pero yo me levantaba a las 1 y 2 de la mañana, no una vez. Esto fue semana tras semana tras semana, hasta que me volvía yo casi loco. Tenía casi un desgaste emocional, porque yo pensaba, esto me va a dar victoria. Y no fue así. No lo va a hacer. No puede. Ahora, mientras yo estaba orando, el Señor me bendecía, me ayudaba, pero no para tener victoria como yo lo pedía, buscando, porque yo había convertido esto en una ley. Y si yo podía hacer tanto y usted no puede, entonces, ¿cuánto más? ¿Voy a orar 1 hora más? Y, y esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es Jesucristo y este crucificado. Realmente, exclusivamente, y nuestra fe allí, lo cual Él ya ha hecho. Él ya ha hecho. Ahora, si yo me levanto a las 1 de la mañana para orar ahora, yo no lo estoy haciendo para ganar un favor para con Dios. Lo estoy haciendo porque siento una carga para Amén, orar. así es. Y estas son las dos direcciones a la oración que el cristiano eh, ha presenciado. O es por gracia o es una carga, como dijo Jonathan.
usted ha sentido esa carga, yo tengo que hacer esto para poder libertarme del pecado, para tener victoria, lo voy a hacer haciendo esto. Y eso no es para Ujú. lo que la oración se dio Así es, y no va a y funcionar. no funcionará. La frase aquí, no tenemos el tiempo, pero lo tenemos que decir, el justo por la fe vivirá. Los reformistas utilizaron esta frase, pero la utilizaron para el mensaje de salvación por fe. Y honestamente, no es el mensaje. Cuando uno regresa a Habacuc 2 y lo vemos en Romanos 1, aquí en Gálatas 3 y una vez más en Hebreos 10, nos habla de esto, del justo. Entonces hay que detenernos aquí. El justo. ¿Qué significa ser justo? Significa que usted es justificado. Así Entonces es. ya estamos hablando de personas salvas. Los justificados, aquellas personas justificadas por fe en Cristo, y los que han sido justificados ahora vivirán por fe. Entonces, comenzamos con nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho para ser justificados, pero ahora la instrucción es no se detengan ni dejen de creer en lo que los justificó. El justo experimentará la vida por la fe apropiada. Y esa es la idea entera de, ¿Y cuál es la fe bueno, usted correcta? lo escribió, sí, yo hablo, ¿verdad? Bueno, me dedico a hablar y gano la vida de esta manera, pero mire, usted lo puso en sus notas. La fe en Cristo y Así en la obra es. consumada de lo que Él hizo por nosotros. Los justificados experimentarán la vida en abundancia con el objeto correcto de fe. Creo que el Señor nos ha ayudado hoy a hacer algo que ha cambiado su vida, ¿no? Y ha sido un honor entregarles esto, las bendiciones de Dios, y damos gloria a Dios por eso. Qué bueno que estuvieron con nosotros hoy. No se pierdan la programación de mañana. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.